Hola, ¿cómo están? Bat Hashem. Vamos a seguir nuestro Daf Yomi, Masejet Nedarim, página Samech Bet, 62. Estamos hoy. Primera línea, primera palabra. Tana dice la Baraita: Upelu Rov Amiksoot Mutarot Mishum Gezer. Dijo la Baraita una enseñanza que cuando ya la mayoría de los que cosecharon, cortaron los higos, la época de higos, y ya upelúes doblaron y guardaron los maxuot. ¿Se acuerdan que los maxuot, los cuchillos, las herramientas que usan para eso? Ya los higos que se consiguen en la calle, en el camino, en los lugares, incluso los campos por fuera, mutarot, están permitidos mishum gezel. No hay problema de gezel. ¿Por qué? Porque ya los dueños de campo ya lo dan como Yehush, como Efker, no es de nadie. Upturot minamasrot, y por tanto patur están exentos de los diezmos. ¿Por qué? Como la regla que ya hemos estudiado, que todo lo que es Efker, lo que no es de nadie, es patur maser. Seguimos la Rebbi Berrebi Yossi Barrebi Yuda y Clauleo atrás. Estos dos hajamim visitaron un lugar, Bismashik Plurov Amatsuot, en el lugar y en el momento, en el tiempo que ya la mayoría de los dueños doblaron, escondieron y guardaron sus cuchillos, sus instrumentos. Rebbi Abaca Ágil. Entonces Rebbi estaba comiendo los higos que encontró en el camino, en la calle. ¿Por qué? Porque inclusive en los campos, en los lugares donde están los árboles. ¿Por qué? Porque dijimos que ya los dueños lo hacen efker. Rebbi Yossi Barrebi Yuda lo ágil. Rebbi Yossi no comía. Muy bien, Ata Marejón Amarlehu, vino el dueño del campo y le dijo a los hajamim: Amailo Ajle Rabanán, ¿por qué ustedes no comen? Aparentemente el dueño del campo no vio a Rebbi que había comido, los vio ahí sin comer. Dice, les dijo: Upelu Rob Amatsuothu, ya la mayoría de los dueños ya guardaron sus cuchillos. ¿Qué lo ágil Rebbi Yossi Barrebi Yuda? De todas maneras, que le dijo esto, incluso que le dijo esto, no comió Rebbi Yossi Barrebi Yuda. ¿Por qué? Kasabar Mishum Saniuta Milta Jude Kamar Adengabra, porque él sostiene que Saniut Miltahu es por la mezquindad de su corazón, fue que dijo esto a esta persona. ¿Por qué la mezquindad de su corazón? Porque el Jajam sostenía que cuando el Balabay dijo que pueden comer, lo dijo como que, mira, ustedes hicieron esta alajá como favoritismo para ustedes, para que puedan comer. Una alajá para que se les permita comer sin pagar, sin ningún problema. Bueno, coman. Esa frase que sintió que estaban detrás de las palabras del dueño del campo, provocó que Rebbi Yossi Barrebi Yuda no comiera. Lo mismo que no sabemos si fue así. Él pensó, entonces prefirió cuidarse y no comer esa fruta, porque si no, no es un efker de verdad. No se considera que la sede de buen corazón. Rabbi Hama bar Rab Hanina Ikla Leau Atra. Rabbi Hama visitó un lugar, Bisman Sheik Pelu Rov Amatsuot, el momento que ya la mayoría de los dueños de los campos ya habían guardado sus cuchillos. Y Abacaje estaba comiendo los higos que sobraron en los campos, porque ya se puede comer. Él le dio también a comer a su shamash, al que lo sirve. Y lo ágil no comió. Amarle le dijo a su shamash: Ejol, come. Caja Marli Rabbi Ishmael bar Rabbi Yossi Mishum Aviv. Así dijo Rabbi Ishmael, nombre de su padre, que es Rabbi Yossi. Upelu Rov Amatsuot. Si ya guardaron la mayoría de los dueños, guardaron sus cuchillos, Mutarot Mishum Gezel Petaru mira más hacer. No hay problema de robo y también están exentos los diezmos, como cualquier din efker. Reitarfon, Ashkajea Ugab Reitarfon, lo encontró, al Rebbi lo encontró una persona. Dice los Hamim, el Ran, que era el dueño del campo. Bismashe Upelu Amatsuot. En el momento que la mayoría de la gente había guardado los cuchillos. Y el Rebbi de Ka'ágil estaba comiendo los higos que sobran del campo. Agarró a este dueño del campo, Ajate Besaká Beshakle, lo metió dentro de un saco y lo sacó del campo, lo tomó.
de Amteyele Mishde Benahara, estaba llevando ¿a dónde? A lanzarlo al río para matarlo, Jade Shalom. Amarlo le dijo a él, si fuera amarlo, hay quien no lee la palabra lo, sería amar. Pero como la guerra pone amarlo, le dijo a él, hoy lo le Tarfón, Sheze Orgo, pobre de Tarfón, el gran Rabbi Tarfón, que esta persona lo mató de esta forma. Shamá a Gabra, cuando la persona, el dueño del campo, escuchó que era Rabbi Tarfón, Shavke lo dejó de Arak y salió escapado de la vergüenza que tenía. Amar Rabbi Abahu Mishur Rabbi Hanania ben Gamliel, Kol Yamav Shoto Tzaddik, Ayam Mistaer al Davar Ze. Todos los días de este tzaddik, dijo Rabbi Abahu, nombre de quién, de Rabbi Hanania ben Gamliel, toda la vida del tzaddik, de este tzaddik, era Rabbi Tarfón. Sufrió por esto. ¿Por qué sufrió? No porque le quedó un trauma, no. Amar hoy Shenishtamashti Bekitash al Torah, porque puedo de mí que utilicé para mi beneficio personal la corona de la Torah. ¿Qué dice la corona de la Torah? Él, al decirle a este hombre que él era Rabbi Tarfón, eso hizo de que lo dejara tranquilo, o sea que utilizó ese comodín de ser Rabbi Tarfón, de tener la Torah con él para salvarse. Entonces dice, está sufriendo por haber hecho eso. El Ranekin y otros reflexiones explican por qué, porque él sintió que en verdad el dueño todavía sigue pensando que el rabí hizo mal y que solamente lo soltó porque era rabino. Por eso se sintió mal Rabbi Tarfón. Y sigue la Gemara, toda persona que utiliza la corona de Torah para un beneficio personal, lo arranca de este mundo, lo aleno, que opina que se va antes o de una forma extraña, lo aleno. ¿Cuál es la prueba de esto? Calva Homer, esto es un Calva Homer, un cuanto y más. Uma Belshazzar, Shishtamesh, Bekila Kodesh, Shenasu Klihol. ¿Cómo Belshazzar? Que utilizó los utensilios de Beit HaMikdash. Él estuvo un rey de Babel, estuvo antes de quien de Ahasverosh, y la transacción del imperio babilonio hasta que pasó al persa, y entonces estaba ahí Belshazzar, y era un rey que utilizó los utensilios de Beit HaMikdash que habían bajado en el primer exilio, habían bajado a Babel después de la destrucción del primer templo. Y entonces, ¿qué pasa? Esos utensilios que él utilizó para un uso personal, una fiesta, ya eran hol aparte, no tenían santidad. ¿Por qué? Sheneemar, uba paritzim behilelua. Pone el pasuña y Jezquel, y vinieron los usurpadores y profanaron los utensilios del Beit HaMikdash. ¿Qué significa? Kevan shepartzum, por tanto que esta gente usurpó, le quitó la santidad de los kelim, a su hol, se hicieron estos utensilios como hol. Y de todas maneras, que eran hol, esa misma noche se fue al mundo, lo aleno dictiv, va Belelia Katil Belshazzar, esa misma noche murió Belshazzar Jade Shalom. Entonces dice, sí, que eran kelim, que ya eran hol, profanados por los goyim. Amishtamesh Bekitash al Torah, el que utiliza la corona de la Torah, Sheu Hay de Kayam Leolam, que la santidad es por siempre, alajat cada cama, cuanto y más, Jade Shalom. Rabbi Tarfón, Kevan de Giágil, dice, Rabbi Tarfón, cuando él estaba comiendo, Rabbi Tarfón, el rabino, cuando estaba comiendo los higos, de Ukpelur Rofa Mitzvot Abba, era el momento en que la mayoría de los dueños de los campos ya habían guardado sus cuchillos. Entonces, ¿por qué este dueño del campo lo estaba haciendo, le hizo sufrir, le hizo pensar, casi lo iba a matar más que pensar? ¿Por qué le hizo eso? Y se le llamará Mishum de Abu Ganbele Inverkule Shata. ¿Por qué? Porque esta persona le robaban sus frutas, sus uvas, o sus dátiles, sus higos, dependiendo, en ese caso pone que eran uvas, de que han de Ashkahel en Rabbi Tarfón, tanto que encontró a Rabbi Tarfón comiendo de sus frutas en el momento que está permitido, pero él pensó, Sabar de Ganván, pensó que eran los que le robaban todo el año, y quiso por eso hacerles un escarmiento. Y ahí dice así, entonces, ¿por qué Rabbi Tarfón
estaba sufriendo porque se salvó al decirle que era Rabbi Tarfón, está permitido, porque aquí ya no era que él pensaba que tomó que tomó las frutas y que en verdad se salvó porque era el rabino. No, esto era un momento de peligro de vida. Y ahí sí se puede utilizar la bandera que es un rabino o un Talmid Jajam para salvarse. Entonces, ¿por qué sufrió? Mishum de Ritarfón, Ashir Gadol Abba. Ritarfón era una persona que tenía mucho dinero. De Abalel, el país también él podía verlo. Él se podía haber congraciado con esta persona con plata y decir: mira, esto te lo pago. El monto que tú pongas, todas las uvas o todas las frutas que se comió, yo te lo pago y déjame tranquilo. Él tenía una solución alterna a la de decir que era Rey Tarfón y utilizar su corona de la Torah para salvarse. Ese fue el problema. Tani dice la baraita. Por el pasuk lehavá et Hashem elokeja lishmoa bekolo oldubka bo. Hay que amar a Hashem, escuchar su voz y apegarse a Hashem. ¿Y qué viene a enseñar este pasuk? Shelo yomar Adam, que la persona no diga ekra, yo voy a estudiar la Torah escrita. ¿Para qué? Sheikrauni jajam, para que me llamen sabio. O Ishne, voy a estudiar la Torah oral. Sheikrenu Rebbi, para que me enseñe Rebbi. Ashanen, voy a estudiar la Torah oral, pero de forma de Gemara, no en Mishnah como antes. Shiye Zaken, para que convertir en un Zaken. Zaken significa un gran jajam, un gran sabio. De Shebishiva me pongan en la yeshiva como la cabeza de la yeshiva. No estudies así. El alemed mehava, estudia por amor a la Torah, amor al Creador. De Sob acabó el agua y el cabo va a venir solo el cabo, el honor va a venir. Sheneemar kashrem al etzbeoteja kotbem al luach libeja. Dijo el rey Salomón: amarra la Torah a tus dedos, escríbelas en las paredes de tu corazón. Significa que la Torah no hay que estudiarla para tener un beneficio, sino estudia la Torah ¿para qué? Para que esté contigo siempre. Como si estuvieras amarrado a Torah al dedo, como un anillo al dedo, algo amarrado al dedo que siempre está contigo. Así uno tiene que estudiar Torah, no por un motivo, sino porque la Torah tiene que estar contigo siempre. Sigo la llamada de Omer y pone la Torah de Rajea, de Argenoam. Beomer etz haim hile mahazikimba betomjea meushar. La Torah, mira qué grande es la Torah, que sus caminos son caminos agradables. La Torah es un árbol de vida para los que la mantienen la Torah, la apoyan, y apoyan la Torah. Meushar lo trae riqueza. Qué bonito. Rabbi Eliezer bar Tzadok Omer, dice Rabbi Eliezer, el hijo del Tzadok, dijo: Haced devarim leshem pe'alam. Cuando tú cumples la Torah, halo en aras del que la creó y el que nos encomendó cumplirla. Vedaber bahem lishmam. Y cuando habla de la Torah, habla en aras de la Torah, para aprender, para entender y poder transmitirla como debe ser, no para tener provecho. Alta asem matará litgadel bahem. No hagas no hagas la Torah una corona, ¿para qué? Para engrandecerte. Ve alta asem cordom liyot oderbo. Y no hagas la Torah como un instrumento de trabajo. Eso, cordón era un instrumento para poder arar el campo, sino no hagas la Torah como un instrumento para arar el campo. Significa, no la hagas como un medio de trabajo. Esto es, ¿y dónde se aprende esto? Que no hay que tener provecho de la Torah. Ve Calva Homer, es un Calva Homer, un cuento más. Bechatzar Shelo Dishtamesh Ela Bekli Kodesh Shenasu Kli Hol. ¿Se acuerdan? Bechatzar que utilizó los utensilios del Betamikdash, que ya eran hol, ya están profanados, no tienen santidad. Nekar Mina Olam, lo no se fue. Se fue de este mundo. Nekar Mina Olam se fue de este mundo. Amishtamesh Bekitas el Torah, el que utiliza la corona de la Torah para un uso personal, Ajat Kabe Kamar, cuanto y más. Amarra dijo Rabba Sharele Inish. Está permitido que una persona le due nafshe be atra de loya dele, hacerle saber que junto a mi jajam en los lugares que no lo conocen. ¿Por qué se puede hacer? Ya vamos a ver más adelante, porque hay unos beneficios que el Talmid Jajam tiene, y si no lo conocen no lo va a obtener. Se puede avisar. Aparte que eso va a ayudar a que muchas personas lo aprovechen, pero solamente por los beneficios ya está permitido.
Después el pasuk, dice el pasuk, Obadiah le dijo a Eliyahu Naví que él era un temeroso Hashem desde joven. ¿Para qué le dijo eso? Había una necesidad, se puede hacer. Él le tuvo que decir, calla de Revitar Font. Entonces es una pregunta con Revitar Font. ¿Por qué Revitar Font se molestó? ¿O se sufrió por haber dicho que era Revitar Font? Pasarse la vida, no entiendo. Y se puede hacer para beneficios, ¿cuánto más para salvar la vida? Y dice, ¿por qué de Ashir Gadolaya? ¿Por qué de Ashir Gadolaya? Una persona multimillonaria, como dijimos. Él se podía ver agraciado y arreglado con la persona con plata. Y no utilizar la Torah. Seguimos. Raba consiguió una contradicción. Que deja Yere Hashem Menurab, dijo Obadiah que él era una persona Yere Hashem de joven. Ustiv, y pone el pasuk, Yaelu Hazar Velo Pija, que te alaben los demás y no tu boca. Quiere decir, tú no puedes alabarte. Y se Samara dice, no, Habeatra de Yadele, en el lugar que ya te conocen, que te alaben otros. Habeatra de lo Yadele, en los lugares que no te conocen, ahí tú te puedes alabar, como fue Obadiah, que no lo saben, que no lo conocían. Muy bien, seguimos la Emara Marraba, Charlie Tzuberrabanan, la Emar Tzuberrabanan Ana. Puede la persona decir, está permitido que un Tzuberrabanan, un Tamid Hajam, diga, yo soy Tzuberrabanan, yo soy un Tamid Hajam. Sheruli Tigray Beresha. Atiendan mi caso primero. Es uno de los beneficios de que una persona que es Tamid Hajam, cuando va a un juicio, aunque haya una cola, a él lo ponen de primero en la cola para atender su juicio. Dichtiv Ubne David Kohanim Ayu. Los hijos de David eran Kohanim. Entonces pregunta la hermana, y entonces los hijos de David no eran Kohanim. Dice, no, ¿cuál es la intención? Ma Kohen Notel Berosh. ¿Cómo un Kohen tiene un beneficio que Notel, que él es el que toma primero algún beneficio, él toma primero? También Notel Berosh, también Hajam igual, Notel Berosh. Aquí también lo ponen primero en el juicio, en los juicios, ¿no? De Kohen Minalan, ¿y cómo se va con un Kohen? Tiene esos beneficios. Dichtiv, por el paso de Kitashto, Kiet Lechem Hashem lo queja un makrif, y lo santificarás, lo congraciarlo o consagrarlo, perdón. ¿Por qué? Porque el pan de Dios él come, el makrif, él sacrifica. Betan Rabbi Ishmael enseñó la yeshiva de Rabbi Ishmael, Bekidashto, ¿qué significa consagrarlo, santificarlo? Le colda su kedusha. ¿Cuál es? Darle preferencia en todas las cosas que son kedusha. Por ejemplo, Liftoach Rishon, para ser el primero que sube ese Torah y abrir la parasha de ese día. Ulbarech Rishon, ser el primero en tener la posibilidad de decir la verajá de la comida con el zimun. Y Veritol Manaya Fer Rishon, y ser el primero en tomar entre varios la porción que le toca, es el primero en tomarla. Entonces ahí se aprende que el Tamid Hajam igual que el Cohen. Amar Raba, dice Raba, lo yahim una carga. Es permitido a un Tzurba Rabanán, un Tamid Hajam, decir que es Tamid Hajam, ¿para qué? Para no pagar impuestos. Dichtiv, porque hay un pasuk que pone que un Tamid Hajam no paga impuestos. ¿Cuál es el pasuk? Minda velo baalach la shalit le mirme alejón. ¿Qué significa eso? Vamos a explicarlo. De Amar Viuda. Minda es un Zumanat Amelech, es un impuesto puesto por el rey sobre los campos, sobre los bienes inmuebles. Velo Zu Keset Gulbelta, es un impuesto por la persona misma. Bealach Zu Arnona, y Alach es otro impuesto que se pagaba para beneficios del rey, de las fiestas del rey, eran más en animales, en la carne que se daba para las fiestas del rey. Estas tres cosas es el pasuk. Dice Minda, Velo, Bealá, lo Shail, mi hermano, no se le puede poner a quién, a los Tamid Hajam. Entonces él puede decir, soy Tamid Hajam, y no se considera utilizar la corona de la Torah porque son beneficios ya otorgados para él. De Amar Rabashar le Tzuber Rabanan le Mar, es permitido con un Tzuber Rabanan Tamid Hajam decir, Abda de Nura Ana, yo soy un esclavo de Nura. Nura es un sacerdote que sirve con fuego, y ellos son exentos de pagar impuestos para estar él también exento. Entonces, por tanto, lo yahim una carga, no va a pagar el impuesto. Maitama que se permite. ¿Por qué? Porque él no dice que es sirviente de él porque quiere servir la Guadara o su servicio. No, porque lo pone de foraje. Entonces dijo, Maitama, le abruje Ariamine Kamar. Él dijo que quiere sacarse el león de encima.
Lo dijo claro, que tiene que sacarse el león de no pagar impuestos, estar exento de los impuestos. Entonces, por lo tanto, esa frase se permite porque no es para decir que quiere ir a Abodazara, sino para esto. Rabashi abale ahu aba, zamele benura. Rabashi tenía un campo y se lo vendió a Benura, a esta gente que sirven con fuego, a la idolatría. Amarle Rabina le Rabashi, y se dice, no entiendo, ¿cómo usted hizo así? Hay una previsión que dice que delante de un ciego no pondrás un tropiezo, y al venderle su campo a esta gente, van a utilizar su madera para sus servicios, y el goy no puede hacer Abodazara, está en una de 7 mitzvot. Amarle rofa y cine sacar nitun. No, ¿por qué? Le respondió, no se considera una provisión del Ifneiber, porque la mayoría de las maderas de los árboles que van a talar del campo que le vendí son para fuego, para luz. Como son para luz, la mayoría no para hacer servicio, se permite. Aunque la minoría puede ser para eso, vamos según la mayoría, y la mayoría es para luz. Muy bien, Mishnah nueva. Una persona que hace un neder, una provisión sobre él a través de una promesa de Konam, como Korban, de prohibirse algo hasta Katzir, hasta el momento de la cosecha. Katzir, cosecha del trigo. Entonces ahí, ¿qué es lo que determina? ¿La cosecha de trigo o de cebada? Dice, hasta que empiece el momento en que la gente empieza a cosechar el trigo. Avaló Ketzir Seorim, pero no cebada porque la mayoría de la gente normalmente lo que hacen es, cuando hablan de cosecha, cabana es ¿qué es? Cabana es trigo y no cosecha, por tanto, hasta ahí llega la provisión. Muy bien. Por acá con todo va a ir según el lugar de la promesa, porque a veces de repente en el lugar la gente usa más cebada, entonces cuando hablan de cosecha es cebada. Depende del lugar. Y Maya bajar, si esta persona que hizo Neder vive en montañas, entonces vamos a ir según el tiempo. El tiempo va a ser según la cosecha de bajar de la montaña. Dime ya Ibica, pues si está en un valle, Ibica, depende de cuándo empieza la cosecha del valle. O sea, quiere decir cada uno según su lugar y según lo que siembran. Si la persona dijo se prohibió sobre sí algo a través de una promesa, de un neder, y dijo hasta a la Geshamim, hasta que lleguen a la Geshamim las lluvias, hasta que lleguen las lluvias. Después de ahí ya mutar. O entonces, ¿qué significa Ada Geshamim o Achiyua Geshamim? Dijo cualquiera de las dos frases. Dijo, está prohibido para mí hasta las lluvias o Achiyua Geshamim. Los dos leshonot, las dos formas de hablar, dijo. Entonces la prohibición es H-Teret Revía Shnia, hasta que caiga la segunda revía. Las lluvias, según la Torah, son divididas en 3 lapsos. Hasta que caiga el segundo lapso de la lluvia, hasta ahí está la prohibición. Rayshon Gamliel Omer, Guías van a hacer revía. No hace falta que caiga, hasta que llegue el tiempo normal de la segunda temporada de lluvia. ¿Por qué? Porque las 3 temporadas de lluvia en el Talmud, en la Gemara de Ta'anit, trae cuáles son las fechas. Ahora se dice Ashi Pascua Geshamim, se dice que hasta que terminen las lluvias está prohibido tal cosa. ¿Cuándo es? Ashi Etzer Nisan Kuro, hasta que salga todo el mes de Nisan. Termina Nisan, ya puede. Y Reime y Rebiyuda Omer, H Abora Pesa, según Rebiyuda no. Cuando termine Pesa, se acabó la prohibición. O sea que hay una diferencia entre Reime y Rebiyuda. Viene la Gemara y pregunta Tania Noder Atakaitz Bagalil. Bellará la Makim, la persona hizo un neder, una promesa de prohibirse algo, pero hasta el momento de que es kites. Kites, ¿se acuerdan? Y cortaban los higos. Entonces, y está en Galil, y está en el Galil original, ahí hizo el neder, pero después Bellará la Makim, después bajó a otro lugar más bajo. Afalpishi guía a Kaitz Bamaki, o mismo que ya llegó el momento de cortar los higos en Amakim, el lugar que está ahora, Azur. Para él está prohibido comerlos, Achi guía a Kaitz Bagalil, hasta que llegue el momento de cortar los higos del Galil. Si son momentos diferentes, tiene que estar pendiente de cuándo llegó el momento del Kaitz para poder ya empezar a comer lo que se haya prohibido. Hasta que Shamim, H-Yua Geshamim, se dijo que cualquiera de las dos formas de hablar en su promesa. H-Teret Revía Shnia, ¿se acuerdan? Hasta que caiga la segunda época de lluvias. Reshome Gamliel Omer,
Dijo el señor Gamliel, no importa la época, no importa la lluvia, importa la fecha. Amar Rizera, Mahloket, la discusión entre ellos dos es de Amar Adageshamim, que dijo hasta las lluvias. Amar Adageshem, pero si él dijo hasta la lluvia, singular, entonces, ¿todo el mundo está de acuerdo? Azman Geshamim Kamar, hasta la época, la fecha debería caer la segunda temporada de lluvias. No hace falta que llueva en forma que se vea la lluvia, sino con que venga la fecha en que no llovió, es suficiente. Muy bien. Betashem, nos veremos en el próximo DAF. Cuídense.